Hola queridos amigos del canal, para mí es muy grato hacer una breve entrevista a mi buen y queridísimo amigo Pablo Villarrubia Mauso, que además nació en Sao Paulo, Brasil, y bueno, ya veréis por qué lo entrevisto, porque claro, yo soy canario y Pablo tiene una particularidad, ¿sabes? Parte de sus raíces son de la misma isla que me vio nacer a mí, pero ahora lo comentaremos. Pablo Villarrubia es un prolífico escritor, es doctor en Ciencias de la Información, hizo su tesis sobre arqueología y lo otro que era, Pablo. La prensa española. La prensa española, es el reportero más veterano, creo, corrígeme Pablo si me equivoco, es el reportero más veterano de Cuarto Milenio. Sí, junto con Paco Pérez Caballero. Con son Paco más Pérez antiguos. Caballero. Para mí es muy difícil hablar con Pablo porque bueno, la sensación que yo tengo, el aprecio, es compartido con todos mis amigos, ¿sabes? Pablo, no sé qué extraña magia, es posible que en el momento de nacer los hados le concedieran ese candor humano. Pablo es querido por todas partes, ¿no? Entonces por eso lo comparto aquí en mi canal, aprovechando que está aquí en La Laguna, y entonces le voy a robar unos minutitos porque a lo largo de los años, Pablo, he hablado de ti, tú has escrito muchos libros, hemos hecho muchos reportajes juntos y además de éxito, como puede ser el del Fausto, que fue la primera vez que sale en tele, todavía hoy resuena el campanazo, fue en febrero del 2009, o sea, ese trabajo que hicimos todavía sigue vibrando hoy, el de los gigantes de Galdar. Es decir, en resumen, Pablo, tú siempre has tenido una querencia y un amor especial por las Islas Canarias. Sin duda, sin duda. ¿Sabes? Y choca a nuestros lectores, a todo el mundo a lo largo de estos casi, pues no me acuerdo, casi 15, 20 años que nos conocemos, quizá un poquito menos, siempre la gente le ha llamado mucho la atención, aquí, donde vivo, en Canarias, ¿no? Esa raíz canaria que tienes tú, o sea, estaríamos hablando en este caso de tu madre, ¿no? Sí, claro, mamá, doña Ángela, que ahora ha cumplido estos últimos días 89 años, una memoria espectacular. Ella nació en el barrio de San Telmo, que ya estuvimos juntos ahí mirando, ¿no? En Triana. En Triana, claro. Y Triana es allí en Gran Canaria, sí, donde, ¿no? Sí. además, ¿te acuerdas? Es que aprovechamos que Pablo vino en una de las visitas suyas, precisamente profesional, con el tema de Catalina de San Mateo y de la Concepción, que hicimos un reportaje. Se grabó en mayo del 2023 y, bueno, luego tardó como un año en verse en televisión, pero fue un momento inmejorable para trabajar varios temas. Y entre ellos, cuando esos interines, el poco tiempo que tienes libre, me acuerdo de llevarte a la ermita de San Telmo, allí en el Parque San Telmo, para los que son de Las Palmas. Incluso, Pablo, ¿te acuerdas de ese momento tan tierno cuando te enseñé la pila bautismal de cantería azul? Sí, verdad, increíble. Y vamos, si tu madre nació ahí, yo deduzco que se bautizó ahí. Sí, sí, en aquella época seguro. Estamos hablando de años 30, ¿no? Claro, pues seguramente haya sido ahí. Y fue muy emocionante, realmente agradezco a ti, querido amigo, ya sabes, y hermano, que esa oportunidad de ver un poquito nuestras raíces, ¿no? Donde mi mamá, ¿no? Estuvo, y ella me contaba de algunas cosas que ella vivenció en su niñez allí, ¿no? En la isla, y me hablaba también del mal de ojo, que había mucho. Sí. Del tema del mal de ojo, y los niños tenían que protegerlos, ¿no? A los niños se debía proteger de alguna manera para evitar que alguna persona envidiosa y tal le echara mal de ojo a aquella criatura y que acabara muriendo, ¿no? Y parece que hubo escenas de ese tipo, ¿no? Que ella pudo presenciar también. Sí, es una tradición, Pablo, que eso se resiste a desaparecer. Parece como que, no sé si entronca con los antiguos canarios, tradiciones, Canaria como crisol de paso, pero sí. De hecho, bueno, hay muchísimos libros sobre santiguadora, yerberos inclusive. Entonces, hasta a ti llegó esos ecos, porque Pablo, tú naciste, creo recordar, que en Madrid, ¿no? En San Paulo, Brasil. Bueno, perdona, sí, que tu padre es el que nació en Madrid. Exacto, pero él apenas vivió allí muy poquito tiempo porque se convirtió en un niño de la guerra. Uno de los pocos que todavía quedan vivos. Papá ha cumplido ahora también 92 años, y es un niño de la guerra en Francia. Tuvo que salir cuando ya los nacionales, ¿no?
ocupan el poder y tiene que emigrar a Francia, cruzar la famosa Junquera, ¿no? La frontera hacia Francia, y allí pasa a vivir durante hasta los 18 años. Y tengo que recordar que mi abuelo, por parte paterno, parte de papá, don Pablo, también como yo, el abuelo era carabinero, era republicano y también tiene que refugiarse, pero desgraciadamente es capturado por los nazis cuando trabajaba en la mítica línea Maginot, o sea, para una empresa de zapatos que trabajaba para la línea Maginot, y es capturado por los nazis y él acaba yendo al campo de Mauthausen y al anexo Gusen, unos campos de mayor mortalidad que puede haber, sí. Y acaba muriendo ahí, creo que en el 42, si no me equivoco. Entonces, sí. Es una historia familiar, ¿no?, de esas migraciones que después acaban en Brasil, mis padres, y se conocen, iban por separado, lógicamente no se conocían, se conocen aquí, ¿no? Entonces yo nací en la ciudad de San Paulo, que ahí sí te cuento la curiosidad, ¿no?, de que San Paulo fue fundada por un canario, tinerfeño de aquí, o sea... Cuéntame porque me interesa muchísimo. Claro, San Paulo fue fundada, el marco inicial de San Paulo lo pone el padre José de Anchieta, que nosotros ahora mismo estamos grabando a 10 metros de la casa, ¿no?, del padre Anchieta, que está aquí al lado, ¿no? Creo que es un museo, ¿no? Es sí. Un museo. Y fíjate qué casualidad, y el padre Anchieta, fundador, mucha gente no lo conocerá, pero allí es muy conocido, fundador de San Paulo, que todavía está el patio del colegio, que es el entorno colonial, era una... Bueno, ahora existe prácticamente lo que era la antigua casa donde residían los jesuitas, porque era jesuita, ¿no?, y donde de ahí partían para sus misiones, para catequizar a los pueblos originarios, los indígenas. Y es muy curioso porque, aparte del fundador, el padre Anchieta es de la ciudad de San Paulo, hoy la mayor ciudad del hemisferio sur del planeta, o sea, fue fundada por este canario, por este hombre que por un lagunero, en esta isla. Por un lagunero. Claro, un lagunero. Y él, y no solo eso, él catequiza a los indígenas, y él es el precursor, él posiblemente haya sido el primer ufólogo, por lo menos de América Latina, de América del Sur, seguro de América del Sur, en este caso Brasil, porque en una crónica de 1500 y pico, nos deja por escrito una serie de situaciones vividas por los indígenas, que recogían informaciones de indígenas, en su idioma tupi-guaraní, porque él se convierte en el creador del primer diccionario y primera gramática tupi-guaraní portugués, ¿no?, de la lengua portuguesa, y él describe cómo los indígenas le contaban, le narraban sobre las apariciones del extraño Boitatá, o en Boitatá, como decían los indígenas. ¿Y qué demonios es eso? Pues un demonio realmente para los indígenas era una serpiente. Boitatá significa, en idioma tupi-guaraní, serpiente de fuego. Serpiente de fuego que aparecía en las selvas por las noches y se acercaba, o sea, perseguía a los indígenas en una luz inteligente, digamos, o un corpus luminoso inteligente, y que al acercarse a los indígenas los quemaba y los mataba. Entonces ellos estaban verdaderamente aterrados por esta presencia, digamos, demoníaca para ellos, y eso lo convierte, como digo, esa luz misteriosa que más tarde también en casos que yo he investigado, como el de João Prestes Filho, en que aparece también en Boitatá, ya en 1946, ellos hablan de una luz misteriosa que acaba quemando y matando en 46 al campesino João Prestes Filho, en el mismo estado de San Paulo, no muy lejos de la ciudad de San Paulo, donde residió y fundó, ¿no? O sea, que lo bonito, Pablo, de aglutinar, por ejemplo, la arqueología, el gusto por la historia, el gusto por la ufología, lo sorprendente cuando suena la campana es cuando ves casos del pasado que no tenían explicación y lo cuentan con esa frescura, y resulta que coinciden como un guante con casos de la ufología. Por ejemplo, Jacques Vallée también publicó Pasaporte Magonia, basado en The Fiery Five and the Celtics Countries, ¿no?, basándose, él cruzó datos como las creencias en las hadas en los países celtas, coincidía mucho con
con el tema de la ufología actual. Exacto, o sea pasaporte para Magonia, ¿te refieres? ¿Y eso, lo del padre Anchieta, lo descubriste de casualidad o...? La verdad que quien lo descubrió fue un amigo mío, que ya tendrá casi 90 años o más, que es el señor Antonio Faleiro, que yo lo conocí por carta, ya en los años 70 me carteaba con este señor, y creo que a principios de los 80 publicó un librito muy poco divulgado entonces, que circulaba solo entre manos de nosotros, de los ufólogos que iniciábamos en aquel momento, y un librito que habla de los ovnis y el folclore de Brasil. Fue un libro pionero, y en ese libro es donde leo que él rescata de la crónica, que después yo lo voy a verificar, también está ahí, es la crónica, donde rescata la historia de Anchieta como el precursor de la ufología en Brasil, y uno de los primeros casos... Y nadie lo sabía. No, documentado. Entonces, claro, yo me hago eco de esta información de Antonio Faleiro, que de aquí mando un abrazo, querido amigo y maestro, ¿no? Y él es el que descubre esa crónica. Yo lo divulgo en mis libros también, ¿no? Por supuesto. Cosa que te agradezco, porque ayer mismo lo comentaste en la charla que dimos en el Consulado Honorífico de México, que fue un exitazo, y se pudo haber llenado el doble, pero no había capacidades físicas para más. Pero justo esto lo soltaste, lo contaste allí y fue exclusiva, ¿no? Sí, sí, y no solo eso, yo conté también, que eso nunca lo había dicho, que no solo en el pasado, vamos a ver, hay una... el padre Anchieta tiene esa crónica, pero eso pervivió, pero su presencia en aquellas tierras también a posteriori generó otra historia muy curiosa en Ubatuba. Ubatuba es un pueblo que está en la costa de São Paulo, y una región selvática, montañosa, muy bonita, a orilla del mar. Y ahí en el año, vamos a ver, el padre Anchieta no podía haberlo previsto, pero él dejó huella también, y no sé si por una simple casualidad, que yo no creo esa casualidad, sino creo en serendipias, sincronicidades, carambolas, es que él catequizaba a los indígenas a orillas del mar, en una playa de Ubatuba, enseñando a los indígenas que no había pizarra, ese tipo de cosas, con una varilla, una vara, dibujando las letras del alfabeto, ¿no?, latino en el suelo, en arena de la playa. Arena de la orilla del río. Exacto, rodeado de los pequeños indígenas, ¿no?, los tupinambás, los que habitaban allí. Y fíjate qué curioso, en 1957, a escasos metros, o centenares, o 200, 300 metros, hay otra playa, o como mucho 1 kilómetro, como mucho, de la playa das Toninhas, donde en el mes de septiembre de 1957 los pescadores de la zona ven un objeto que era discoidal, metálico, en forma de disco, que se balancea de una forma extraña, como si estuviera averiado, tuviera algún problema, se acerca al mar, se para, ¿no?, en ese momento se paraliza y explota en mil fragmentos, y deja caer esos fragmentos, la mayor parte en el mar, porque estaba sobre el mar a corta altura, y otros fragmentos van a parar a la playa. Esos fragmentos son recogidos por algunos pescadores, algunos llegan a un famoso cronista social que había en la época, Ibrahim Sued, de Río de Janeiro, y él se los entrega al doctor Olavo Fontes, que fue uno de los pioneros de la ufología brasileña, un médico, que por su turno manda a analizar esos fragmentos en Brasil, manda muestras a Estados Unidos, que también son analizadas allí, y coinciden todos esos análisis que aquellos fragmentos eran de un material manufacturado, y era un material de magnesio con altísima pureza, cosa que en aquel momento no se fabricaba todavía en nuestro planeta, sería años más tarde, a partir de los 60 o 70, que no me acuerdo era el grado, pero de altísima pureza, y con testigos, ¿no?, visuales de esa explosión. Entonces, claro, cuando yo leo eso, claro, también lo asocio, dije, pero Padre Anchieta es importantísima la historia, primero por prácticamente dejar la primera crónica ufológica, supongamos, ¿no?, de la historia de Sudamérica, y en segundo lugar, por ser casi profeta de que en aquel lugar donde él enseñaba a los indígenas, al lado prácticamente, a centenares de metros, ocurre una de las explosiones más conocidas de la ufología, y algunos de los fragmentos más estudiados, incluso por Jacques Vallée, hace unos pocos, 2 o 3 años, Jacques Vallée encuentra otros fragmentos en un museo, el Museo de la Simondini en Argentina, se los lleva a Estados Unidos, analiza y encuentra no solo la pureza, confirma
por ese magnesio, como también se encuentra con otros isótopos de otros minerales, una cosa muy extraña. Sería posiblemente el primer caso que se confirma la existencia de naves espaciales de los mundos en la Tierra por tener algo sólido. Entonces cuando me dice, mira Pablo, no hay nada que confirme la historia, pero vamos a ver, ya hay fragmentos desde el año 57, estudiado en aquella época, reconfirmado ahora por Jacques Vallée y por otros investigadores importantes de Estados Unidos, confirmando que, o sea, que él no sé si fue una premonición de enseñar allí o la casualidad de que es, como digo, que yo no creo, que explote un ovni allí. Y existe una opción que te voy a plantear y tú me dirás. Parece que nos queda claro de que el padre Anchieta era alguien especial. Sin duda. Nació aquí, Además, su formación en teología, ¿no será que el lugar ya tenía algo y a lo mejor eso sirvió de imán y de manera inconsciente o tal vez medio consciente el padre Anchieta dio sus clases allí porque conocía de ese, vamos a llamarle, lugar de poder? Que no muy buena observación. Claro, no solo atrae a personas, sino también a personas que conocen ciertas energías, aunque no las controlan, y gente que no sabemos quién es, bueno, pues llamarle gente, inteligencias exohumanas que fabrican tecnología que todavía hoy nos costaría, también prefieren esos lugares. Yo no descarto nada, porque viendo esto, es mucha casualidad que este hombre que estuvo muy atento a todos estos tipos de fenómenos, ¿no? Y hay otro dato más importante. Padre Anchieta era una persona, un paragnosta, y, era y también alrededor de él ocurrieron muchos fenómenos paranormales, ojo. Primero, Padre Anchieta era un excelente radiestesista, era un saurí, él tenía el poder, o sea, tenía esa capacidad, ese don, con las varillas, de captar donde había agua potable, de localizar incluso algún objeto, algún mineral gracias a las varillas. Y él vivió también experiencias paranormales de todo tipo, desde telepatía, clarividencia, también las tuvo, ¿eh? Eso poca gente lo sabe. Pues fíjate, yo tampoco lo sabía. Yo planteé la pregunta en base a lo que tú estás contando, aunque yo soy de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, no soy de Tenerife, pero tendría que saberlo. Tú me lo cuentas, según yo estoy viendo el puzzle que estás planteando, llego a una conclusión, te hago esa pregunta que te ha gustado y tú mismo la estás respondiendo con un fundamento, o sea que sí, eso ayer se me olvidó de comentar aquí en el Instituto el Consulado Honorífico de México, que está ¿no? Aquí en la Plaza de la Concepción, en La Laguna, un sitio maravilloso que la verdad que yo ya he estado 2 veces, estuve con los mariachis de Houston, Texas, y el presidente de los descendientes de San Antonio de Texas, de los descendientes de Canarias. Tuve la alegría de poder participar con vosotros ayer. También voy a colgar otro vídeo que grabamos de ese acto, a lo que invito a que la gente lo escuche. Exacto. Y entonces, para ir terminando, Pablo, me gustaría que porque hemos hablado de lugares de poder y esa especie de intuición del padre Anchieta. En otro momento te contaré la relación que tienen los jesuitas, que hicieron un gran trabajo, quizás por eso fueron perseguidos, claro. Con un linaje del budismo de la escuela, de la escuela tibetana, de los Gelupa, que cuidado que el otro día estuve con el lama Tritul Rinpoche, que es el jefe de linaje de esa escuela, y él contó en una iglesia jesuita en Las Palmas, también está colgada en este canal, contaba de la relación tan estrecha que tenían esos lamas tibetanos de 1700, hace más de 300 años, con un sacerdote jesuita que llegó, con el que tenía grandes diálogos, digamos, espirituales, y tuvieron tanta amistad que hasta le ayudaron a construir una iglesia. O sea, tú imaginas el Tíbet, el paraíso del budismo tibetano, y había una iglesia jesuita en 1700. O sea, me pareció fascinante. Entonces, como podemos ver, y como pueden ver nuestros oyentes, conocer a Pablo es enamorarse de las historias que cuenta. Porque fíjate, Pablo, que es como quien pone un tenedor en el espagueti y cada vuelta que das al tenedor, más espagueti. Es verdad, y va surgiendo. Al igual que el padre Anchieta, ahora volvemos a Pablo. Pablo, tú tienes el acento brasileño muy marcado. Tú naciste en Sao Paulo, tú te criaste allí. Hasta los 30 años estuve allí. O sea, que eso no te lo vas a quitar nunca. Pero lo que yo sí veo como amigo tuyo, y a lo mejor no soy del todo objetivo, es que tú tienes una especie de predisposición natural, una tendencia, una querencia natural
por las Islas Canarias. Yo creo, Sí, me atrevería a decir, incluso hasta incluso antes de haber venido por vez primera, tú ya tenías esa especie de pálpito claro. que he podido ver en los descendientes de los canarios de Teresa, una especie de amor, un eco del pasado que los impulsa a venir. ¿Qué me cuentas del archipiélago? ¿Tienes alguna preferencia? ¿Hay algunos lugares de poder que te llamen? ¿Algún caso que ilustre? Claro, es una buena pregunta, pero claro, es que es muy amplia. Es muy amplia porque son varias islas, y es verdad, porque yo de niño había leído ya con 10, 12 años libros de Robert Charroux, de Peter Colosimo, en que ya hablaba de los guanches, la cultura guanche, y claro, eso ya me fascinaba a partir de esa lectura. De Atlántida, fíjate qué curioso, había un libro que yo hice un vídeo en mi canal hace poco tiempo de sobre un libro llamado La ciudad perdida, de Jerónimo Monteiro, que era el padre de la ciencia ficción y el padre de la ficción arqueológica brasileña. Y él ya hablaba también de las islas aquí afortunadas como vestigios de Atlántida. Entonces, claro, un niño lee eso ya, y sabiendo que la madre nació aquí, ahí en Gran Canaria, tiene toda la mística. Claro, entonces ya inmediatamente a partir de ahí ya me llamó la atención, y cuando ya vine a vivir aquí y tuve la oportunidad de conoceros, ¿no? A ti, a José Gregorio, a Nando, claro, es una maravilla estar en presencia, o tener amigos que conocen muchísimo, como vosotros, como tú, querido amigo, Luis Velasco, y podemos decir que sí, claro, aumenta todavía. Y aparte de eso, la proximidad, porque claro, estar aquí es estar en medio camino entre la península y América, y estoy más cercano, me siento más cercano a América, por el carácter también de ustedes, ¿no? Gente muy afable, y eso facilita mucho, claro, y la querencia por estar aquí y poder investigar tanto misterio. Y contestando a tu pregunta, para no me olvido, el tema, claro, cada isla tiene sus características, tiene sus historias. A mí me gusta mucho, y ya comenté ayer allí en el Instituto en el Consulado de México, mi pasión por la historia de los gigantes de Galdar, y el caso de ir a montaña, Montaña ¿no? Alta. Montaña Alta, ¿no? De Isabel Almeida, sí. Eso, doña Isabel, ¿por qué? Porque conectan esos casos de esferas transparentes con seres gigantes y rojos dentro, todavía por encima, con el caso de Sagrada Familia, de los cíclopes de Sagrada Familia de Brasil, del año 63, en que tres niños, que yo tuve la oportunidad de entrevistar a uno de ellos, que es mi amigo Marcos, en el año 63 ven dentro de una esfera transparente voladora tres gigantes vestidos con trajes rojos espaciales y con un solo ojo, un cíclope. Y claro, cuando veo eso me pareció maravilloso, esa conexión tan misteriosa en continentes distintos, en tierras distintas, ¿no? En épocas diferentes. Un caso que no era muy conocido, pero bueno, bueno, un poquito más o menos, ¿no? En el ámbito ufológico, o sea, la familia, y que conectara de alguna forma con esa similitud, ¿no? De aquí y allí. Y Pablo, perdóname, porque creo recordar, y perdóname mi mal portugués, Islas dos Cangrejos. Islas dos Caranguejos, ¿No es también parecido, otra esfera con fulanos dentro y con solas? No, ¿O es diferente? Fue diferente. Ahí murieron. No se sabe qué, un fuego invisible o algo, ya decían un fuego, es una chispa cósmica, decía un reportaje, un término muy curioso, decían que habían muerto. Bueno, ahí el Fausto conecta también con el misterio de Fausto. Había una persona estaba quemada a bordo de una forma muy extraña, y dentro del barco no se incendió ni la cortinilla que separaba la sentina del exterior. Algo pasó que este hombre muere extrañamente a bordo, quemado en parte de su cuerpo, y después los otros hermanos que estaban allí, uno se quemaron, solo uno que no se quemó, y no sabía qué fuego esa chispa cósmica. Algo invisible. Es un Fausto brasileño, digamos, del nordeste. Que otra cosa que se me olvidó comentar a nuestros oyentes, que por ejemplo yo trabajé el tema del Fausto, publiqué el libro El Fausto, Historia y Misterio de una Tragedia, pero no olvidemos, o por lo menos lo refresco, que eso salió en diciembre del 2014, ya tiene 10 años, es veterano el libro, pero que trabajamos el tema del Fausto en el 2009, o sea que aunque el libro lo escribí yo, una enorme cantidad de información y recursos vienen derivados de Pablo, vienen derivados de Iker, la capacidad que hicimos, bueno, fuimos a investigar, y eso luego fructificó, y es una cosa que no he dicho, Pablo también pertenece a esa especie de galaxia del Fausto. Pero, querido amigo Luis, el
además que tú lo has investigado profundamente, nos diste todo ya prácticamente masticado. Lo que hicimos silvanar para un reportaje que ya es histórico, porque fue el primer reportaje con parte de esa información que tú has investigado de forma muy exhaustiva, aunque queda, claro, es una historia tan misteriosa que todavía hoy nos deja intrigados, ¿no? Y esa muerte misteriosa, esas muertes, ¿no? Y claro... Entonces... Y también quiero comentar también a los oyentes que esa obra de hace 10 años generó que en el año 2024 se hicieran sendos homenajes en la isla de La Palma, de Tazacorte, que se descubrió una placa, se hizo un acto precisamente el día de la Virgen del Carmen, en el que el Ayuntamiento del Paso y de Tazacorte aglutinaron a todas las familias de los 4 desaparecidos, también la familia del propietario del barco y la familia del marinero que sobrevivió, Viterbo, para descanse. Entonces, y se descubrió una placa y se homenajeó todo. Yo también me dieron una placa de homenaje, me agradecieron de manera pública por haber escrito ese libro, pero bueno, eso fue en verano, que fue bastante movido y emotivo, pero también en diciembre, y aquí es que una cosa que quiero hacer participativo, a Pablo, a Iker, a Cuarto Milenio, a toda la familia de los que no somos los únicos, que hay mucha gente que ha trabajado el tema del Fausto. En Frontera, el 22 de diciembre, se descubrió una obra escultórica en bronce en homenaje a los 4 desaparecidos. Qué bonito. O sea, a todos aquellos telespectadores o personas que vayan de viaje al Hierro, vean esa estatua, eso vino derivado a un canario loco. O sea, yo que me enredé porque soy muy obstinado, tuve la ayuda de muchísima gente y agradezco a Pablo aquí mismo, que por eso le digo, Pablo, esa estatua tiene, no voy a decir, pues yo qué sé, una cuarta parte de la estatua os pertenece a vosotros y a lo mejor la mitad me pertenece a mí y la otra mitad al trabajo de mucha gente, pero que estamos todos representados. Por eso aprovecho para haceros partícipe, una cosa invisible. Vosotros con el ajetreo diario del trabajo no tenéis tiempo de ver estas cosas. Me corresponde a mí contarlo. Claro, Todavía sí. No lo he hecho, pero lo aprovecho. Te voy a proponer una cosa también, si quieres. Ahora que lo has dicho, eso mismo, fíjate, las cosas no son casuales. Esto no está preparado, ¿vale? Exacto, no está preparado. Tú has hablado de la isla de los cangrejos confundiendo con otra cosa, pero fíjate dónde sí que conecta con el Fausto. Yo diría más, hacer un homenaje de esta, que uniendo ambos continentes, ¿no? Bueno, el Fausto... toda la historia se da allí en Venezuela, ¿no? O sea, siempre se pensó, bueno, en realidad desapareció en pleno centro, pero el barco, el Ana Di Mayo iba para Puerto Cabello, Venezuela. O sea, siempre se ha enmarcado Venezuela. Y te digo, el caso del barco, donde estaban los hermanos, ¿cómo se llamaba? Había estado Apolinario... ahora no me acuerdo los nombres de ellos, pero ese barquito, que no era muy grande, igual era el tamaño casi del Fausto. Sí. ¿Qué es lo que tenían? 13,80, a lo mejor el Fausto pudiera ser un poco más grande. Pues por ahí tendría el barco de los 8 hermanos, que van a una isla misteriosa, que queda también cerca del mar, en el desembocadura de un río, la isla de los carangrejos, ¿cómo se dice en castellano? La isla de los cangrejos. Cangrejos, allí caranguejos, ¿no? Cangrejos. Y viven una situación asustadora, que después yo entrevisto a Apolinario, uno de los supervivientes, que queda con secuelas físicas de algo extrañísimo y que conecta por esa proximidad. Vamos a ver, ellos están también en el Atlántico, el norte Atlántico de la parte sur de Sudamérica, ¿no? Y los otros estaban un poquito más arriba, en Venezuela, bueno, la distancia tal. Pero fíjate, y fue en el año, el caso de Isla del Cangrejo fue 70, pero no me acuerdo, 76 o 77 ocurre. El Fausto fue 68. 68. Sí, 10 años casi. Claro, casi y entonces son personas muy sencillas, muy simples que estaban allí y van a recolectar madera para hacer tronquitos para hacer casas palafíticas, y es cuando les ocurren todos esos incidentes en que ellos se despiertan y ven al hermano muerto, quemado. Algunos de ellos también estaban con quemaduras por el cuerpo. Un fuego invisible, como decimos, misterioso, ¿no? Entonces es muy bonito hacer un homenaje, yo creo, ¿no? Tanto al Fausto como a... Claro, en este caso, ¿no? El Ayuntamiento de Frontera, pues digamos, financió esa estatua de bronce, de calidad. ¿Sabes? En mi red hay algunas fotos, incluso hasta me tomé la molestia de subirlas al Google Maps yo, ¿sabes? Muy bien. Claro, porque no había, ¿no? Y entonces es bonito. A ver, no es bonito porque haya escrito yo el libro, porque te digo que esa estatua hay mucha gente que está metida dentro y no lo sabe. También está José Gregorio, que me ha ayudado durante tantos años, está también Talio Noda, los cronistas, hay muchísima gente, ¿sabes?
y montones de programas que también han trabajado el tema a raíz de la aparición en Cuarto Milenio. Entonces, lo bonito, y en este sentido quiero que sea una especie de lance para los proyectos personales que tengan las personas que estén viendo este vídeo ahora o en el futuro, que no importa cuál sea el proyecto, Pablo, no importa que le pongan todo el corazón, todo el empeño, que den lo mejor de sí, no esperen alcanzar la perfección. Yo soy un pelmazo, me gusta ser perfeccionista, pero al final tampoco llegas a ningún lado. Haz lo mejor que puedas y desentiéndete de los frutos, porque en este caso hay una estatua 10 años después. Yo no lo hubiera ni imaginado, ¿verdad, Pablo? Claro, claro. Es más, cuando fuimos a grabar a Tazacorte, que lo pasamos divertidísimo, no imaginamos el alcance que iba a tener todo esto, pero hicimos bien nuestro trabajo y ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sabes? Y por último, Pablo, para no entretenerte más tiempo, el sentir, o sea, pues ya has visto los misterios, afortunadamente Canarias, como los libros de José Gregorio dicen, es territorio de misterio. ¿Cómo te sientes tú en Canarias y qué isla te queda por ver todavía? Mira, ya sabes que esto me siento en casa por esa proximidad, ¿no? con América Latina, Iberoamérica, aparte de eso de raíces también personales, y te digo, aquí, y siento que es como yo soy amante del misterio, como tú, ¿no? Nuestros queridos amigos, pues esto es el paraíso realmente, ¿no? Para los buscadores, porque son territorios de las islas donde podemos encontrar más cantidad de misterios, incluso más que en la península, alguna zona de la península, que también hay muchas historias, pero aquí, y aparte de eso, la gente es más perceptiva, está más abierta también para esas historias y eso te facilita mucho, ¿no? El otro día estuve aquí en Punta Hidalgo, en una misión para Cuarto Milenio, y pasó una chica, nos vio y tal, y espontáneamente dijo, ¿sois de Cuarto Milenio? Que sí, tal. Pues yo he sido testigo también de avistamiento, así, y ya la entrevistamos. Entonces, claro, eso es maravilloso cuando te encuentras, te ofrecen en bandeja, ¿no? La gente, las personas maravillosas, ese tipo de historias. ¿Te acuerdas en enero de 2015 que fuimos a grabar para Cuarto Milenio el tercer reportaje de La Luz de Mafasca? Exacto. Que fuimos juntos, que sudamos tinta y llegamos a conseguir hasta 22 casos. Hasta 22 casos con nombre de... No, a ver, yo tenía José Gregorio, Luis Niño, yo... José Gregorio también consiguió alguna. Claro, ¿te acuerdas que yo hice el listado? Sí, teníamos unos 65 casos, pero luego allí, con la ayuda de Luis Niño, todavía salieron otros 22 más. ¿Sabes? Es que eso es lo bonito que tiene a lo mejor tu trabajo, es lo bonito que tiene la magia de Cuarto Milenio, es lo bonito que tiene la magia de la ilusión que nosotros proyectamos, y también la magia de las personas normales que confían en nuestro trabajo y sin pruebas previas te confiesan cosas como es el caso que estás relatando. Exactamente, exactamente. Eso es como el combustible que nos anima a seguir trabajando, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, amigo. Antes de despedirme, Pablo, puedes comentar, luego lo pondré en la caja de descripción del vídeo. Tú tienes un canal de YouTube cuando le puedes dar de comer, cuando tienes ocasión de poder... Claro, cuando tengo ocasión, eso es la pena, pero bueno, suelo de vez en cuando ir colgando algo, que la gente que pone Pablo Villarrubia Mauso, en el buscador de YouTube, tengo un pequeño canal ahí. Yo creo que cuando tengo algo interesante a decir, que pues lo cuento o tengo oportunidad, voy contando. El último vídeo es este que te mencioné antes, sobre el libro La ciudad perdida de Jerónimo Monteiro, que es un libro que habla de la mítica ciudad que buscaba también el coronel Percy Fawcett, que este año cumple 100 años de su desaparición en busca de una ciudad atlante en el corazón del Mato Grosso en Brasil, en la Amazonía, y eso se da, claro, él desaparece en 1925 en circunstancias misteriosas. Entonces voy aprovechando algunas efemérides, ¿no? algún evento de ese tipo y voy contando también. Espero en breve también aprender un poquito a usar algún programa y poder entrevistar a mis amigos, entre ellos estás tú que ya he invitado anticipadamente, ¿verdad? Y a ver si ya me pongo en marcha para hacer entrevistas con mis amigos que tienen mucho que decir. Y por último, también nombraste ayer el tema de las luces del misterio, que hay una reedición que has trabajado mucho, que la has actualizado. Me gustaría que lo comentara, porque además es un tema de ufología, pero que también hemos apuntado maneras antes con el tema de la isla de los cangrejos, claro, que se llama Las luces de la muerte, ¿no? Las luces de la muerte, ese libro que fue editado en primera vez en 2002 por EDAF, después Reediciones Anómalas de Pablo Vergel publica el libro en 2022 o 2023, no me acuerdo. Y una edición
ampliada, corregida, porque fueron surgiendo otros casos, otras respuestas para... Por ejemplo, es como ahora si tú descubres algo del Fausto nuevo, pues tienes que poner que vas a descubrir seguro. Pues tengo que hacer otra edición, ampliando, alterando, cambiando, ¿no? Actualizando. Fue lo que hice. Yo creo que un 40% del libro es totalmente nuevo. Entonces yo digo a la gente, si queréis comprarlo, está ahí el nuevo libro, hay el antiguo de edad, pero el nuevo está actualizadísimo. Perfecto. Pues nada, y si me entero algo del Fausto, el primero que te va a enterar eres tú, José Gregorio. Claro, amigo, claro que sí. Pues nada, muchas Pablo, gracias, amigo. muchísimas gracias. Gracias.